tardes, buenas noches, buenos días, cuando me estéis viendo, escuchando, sintiendo, un día más en este maravilloso canal. Ya sabéis, estamos leyendo un curso de milagros. Si eres una persona que parece que el curso de milagros se te dificulta y quieres empezar a entenderlo desde un prisma un pelín diferente, te animo a que te unas a nuestro camino. Nosotros estamos también en ello, no eres único, no estás solo en este camino. Y hoy estamos justamente con el capítulo 27, la curación del sueño, punto 2, el temor a sanar, segunda parte, párrafo 9, que dice así. Dice, ¿quién tiene entonces miedo a sanar? Solo aquellos que para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representa su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad le sirven la base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de la culpa que éste experimenta le sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que son libres, porque mantienen cautivo a su hermano, y desean la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de él. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante, o incluso menos, a razonar con semejante argumento en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester demorar tu oración porque te detengas a escuchar la demencia? Al final, el miedo, justamente lo que está diciendo en este párrafo, el temor a sanar, aquí lo que hace mención es que cuando cuando te han enseñado únicamente que los errores pertenecen de afuera, que el juicio tiene que ir afuera, a esa persona, ese amigo, esa pareja, ese padre, esa familia, cuando tu única forma de disuadir esa sensación de culpa es señalándolo afuera a ese hermano, ahí es cuando esa persona tiene miedo a sanar, porque realmente esa persona le está reflejando algo que él no se ha permitido ver y está ahí para cumplir su función. Pero somos muy cabezones y lo que queremos es quitarnos rápidamente esa sensación de culpa de uno mismo y extrapolarla fuera, o como dice un curso de milagros, proyectarla fuera, ¿no? Vamos con el párrafo 10, dice, tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. ¡Wow! Solamente ya esta frase ya... ¿Por qué tu función no es corregir? ¿Por qué tu función no es corregir? Porque realmente tú no estás viendo la realidad. Tú solamente ves... Esto ya se ha demostrado científicamente. No sé si conoces el tema del sistema de activación reticular, que es como un filtro que tenemos en el cerebro que filtra todo lo que ves. Tú no lo ves todo, es imposible que lo veas todo. De hecho, si estuvieras viéndolo todo, respóndeme a esta pregunta, por favor, respóndeme a esta pregunta y dime cuántos coches rojos viste justamente ayer. No lo habrás visto. Incluso a lo mejor lo has visto si has tenido un percance, un accidente con un coche rojo, y con un coche rojo específico. Pero tu mente no va mirándolo todo, observa, pero no se fija en todo. ¿En qué se fija? En aquellas cosas que te han generado un impacto emocional, desde tu infancia, tu adolescencia hasta ahora. Entonces vas en el presente con el prisma del pasado, de eso que te pasó, pensando que estás en el presente y estás viviendo el pasado continuamente en el presente. Por eso dice, tu función no es corregir, porque tú estás ciego. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia. Tú no, tú solamente conoces la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprenda que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Lo vuelvo a leer. Nadie puede perdonar hasta que aprenda que corregir, no vas a aprender a perdonar hasta que aprendas que corregir básicamente es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percarte de que son lo mismo y de que, por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa, y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, ese otro en mayúscula, porque es la función del de arriba, el que puede ver realmente, el que no tiene nada de culpabilidad, el que sabe lo que es la justicia, el que está más cerca de la realidad. Es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apropias. Al final, lo que te dice un curso de milagro, que la máxima enfermedad que tiene el ser humano es la separación. ¿Y cuál es la separación? La separación es de que una persona crea tener la razón, ¿vale? Y vaya corrigiendo hacia afuera desde la acusación y la culpabilidad.
Y esto yo lo he visto muchas veces. Muchas veces. Esto se ha hecho mal, esto se hace de esta forma. Sobre todo me lo he encontrado mucho en el ámbito laboral. Pero esto básicamente, quiero decir algo, y es que no es que ese trabajo sea tóxico. Es que al final, te pongo el mismo ejemplo que el coche rojo, en el trabajo puedes ver muchas cosas. Te aseguro que en tu trabajo, después de tantas horas en ese trabajo, puedes ver muchísimas cosas hechas desde el amor. Pero la pregunta es, ¿de dónde estás viendo tú? ¿Desde dónde estás viendo? Porque si únicamente te quedas en el mero visión física, lo único que vas a ver es desorganización, desastre, culpa, trabajo mal hecho, torpeza, y todo eso que ves habla más de ti que de lo que ves fuera. Dice, por tu cuenta no podrás percatarte de que son lo mismo y por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. No es a ti a quien corresponde corregir señalando juzgando a los demás, porque esto no se hizo de tal forma, no se hizo de tal forma. Y no estoy hablando del ámbito laboral, estoy hablando del ámbito personal de la persona. No es a ti. Corregir no es acusar. Corregir es perdonar. Eso es corregir. Qué bueno. Vamos al párrafo 11. Dice, en una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. ¿Vale? En una mente encendida, al final hace referencia a una mente empequeñecida, ¿ok? La identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. No puede percibir que una función está unificada, si ésta tiene propósito conflictivo y objetivo diferente. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que crees que son sus propios pecados. Y de este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. Aquí he dicho una frase, la voy a leer. Dice, para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que crees que son tus propios pecados. Y de este modo, el otro no se convierte en tu hermano, se convierte en una víctima. Y ahí entra la culpabilidad. Y de este modo, el otro se convierte en una víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, la necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto es la inocencia desde el miedo. Yo te perdono porque te has equivocado, pero no me lo vuelvas a hacer más. Eso no es perdonar. Eso es condenar. Fijaos, Fijaos cómo piensa, fijaos qué forma de ver el mundo. Desde aquí, obviamente, que desde este prisma, tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones, tus acciones y al final tus resultados no tienen nada que ver a un prisma cuando tú lo ves todo desde la unión. Cuando tú, a nivel inconsciente, sabes que corregir no es acusar, sino que es perdonar. Porque tal y como dice un curso de milagro, tú en la vida puedes tener dos razones. Y yo no estoy de acuerdo con todo el mundo que me encuentro en la calle, de su forma de pensar y de mi forma de pensar. Pero al final, como de fuera refleja lo de dentro, y en esta vida solamente hay dos opciones, ser feliz o tener razón. Aquella persona que yo veo que necesita la razón, se la doy. Y de esa forma corrijo. Y de esa forma perdono. Se la doy. Aunque esa persona crea que algo exterior suyo le puede afectar, se la doy. Se la doy a mi hermano. Se la doy, porque si no se la diera y tendría que cambiar su conducta, su forma de pensar, y siéntate aquí y te voy a explicar esto, ya estarías intentando de corregir desde la acusación, aunque parezca algo bonito, ¿no? De no, nada exterior te puede afectar. Si esa persona está viviendo eso ahora mismo, es para algo. Déjala, deja ese proceso. Todo es perfecto. No intentes cambiar. Esa es la diferencia entre querer y amar. Querer es moldear a esa persona como tú quieres, ¿no? Y amar es amarlo tal, independientemente de lo que diga, de lo que piense, de lo que haga. Dice, la corrección
Párrafo 12. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Es justamente la corrección que te estoy diciendo. Yo sé que es lo mejor para ti. Como yo sé que es lo mejor para ti, deja de llorar, por favor, y ponte mejor. Y te doy un abrazo. Eso es corregir desde creer que eres Dios. Y no eres Dios, porque no conoces, lo único que conoces es la culpabilidad y no la realidad. Cuando percibes que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del espíritu y la tuya son una. Y de esta manera habrás hallado tu identidad. No obstante, él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente. Y así, él representa la otra mitad, y parece tener un propósito diferente de aquel que abrigas y crees que es el tuyo. De este modo, tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Aquí justamente está hablando de esa parte que habla del ser, de la libertad, de la abundancia, de ese espíritu, de ese alma, ¿no? Y el otro habla justamente del miedo, de lo que no es real, del ego, de las ilusiones, de las percepciones ilusorias, ¿no? Y es como que tienes ese conflicto, parece que tienes ese conflicto entre lo que es y lo que no es, ¿no? Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está ahí entre los dos. Pero lo que quiero corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten, de este modo, en el banco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados, y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. Y esto, a nivel consciente, lo hemos vivido todos. Mis errores son diferentes. Y en el fondo, ¿por qué? Porque son míos. Le quitamos un poco de foco. Pero los errores del vecino, ese es un dejado. Ese es justamente todo lo que yo no me permitió experimentar en mi personaje que compré desde mi adolescencia, desde mi infancia hasta ahora. Ese que estoy señalando es todas esas actitudes, todos esos adjetivos que yo no me permitió ser, los señalo de él. Y eso sí que son errores. Errorazos. Acabo de inventar la palabra. Qué bueno esto, ¿eh? Al final te das cuenta cómo intenta unir siempre, pero viendo la locura en la que estamos. El ser humano está loco, porque al fin y al cabo tiene dos voces dentro. Una que habla de lo que no es y otra que habla de lo que es. No vamos a estar locos, pues claro que estamos locos. Hay otra frase que dice, un loco deja de estar loco cuando se da cuenta que está loco. Así que si te acabas de enterar que tienes dos voces dentro de ti, has dejado de estar loco porque sabes que estás loco. De acuerdo con esta interpretación, lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el banco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa perfección perdure. Dice, de acuerdo con esta interpretación, lo vuelvo a leer, de acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores. ¿Vale? El corregir de la demencia, ¿eh? De lo de fuera, porque mis errores son pequeños, los de fuera son grandes, ¿eh? Pues habrás trasladado el banco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el banco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti, y es, por lo tanto, algo externo a ti, la otra mitad, la que se repudia, y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Dice, me quedo con una frase, dice, aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa. Cuando condenamos algo afuera, jamás nos vamos a sentir, por mucho que queramos, unidos a esa persona.
Jamás. Dice, corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado, a los dos. Y cuando las lleváis a cabo, reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido que, por lo tanto, no podría compartirse ni ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio. Y puede estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia, pues sólo así puede mantener la vuestra intacta, a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te resguarda de volverte inconsciente de una función que no es la tuya. De esta manera, la curación se os concede a los dos. A mí, la forma que yo tengo realmente de no quedarme en la separación es de recordarme constantemente de, Padre, por encima quiero ver lo que tengo delante de otra forma. Quiero verlo, ante todo quiero ver de otra forma. No me quiero quedar cuando hay algo que una persona me chirría, que ha hecho algo. Yo digo, a nivel consciente, cada vez voy metiendo un poquito más las ideas de que ahí hay un regalo. Obviamente soy un ser humano y tengo emociones, y esas emociones hay que soltarlas. Las emociones están para escucharlas, respetarlas y soltarlas, más nada. No hay que tomar decisiones de las emociones, ni nada de nada. Las emociones son, como diría un primo mío, señor don Javier Oliva, las emociones son barrotes de mantequilla que usa tu ego para que te quedes donde estás. Esas son las emociones. Entonces, cuando tú te vas abriendo a esta idea, las emociones van a aparecer, porque te van a querer que te sientas culpable, o tú o el del frente. Y entonces lo único que tienes que hacer es parar, soltarlas y seguir. Parar, soltarlas y seguir. Parar, soltarlas y seguir. Ya está. Las emociones no hay que hacer más nada. Y yo lo que digo es, cuando esa emoción se suelta, es, yo quiero ver a esa persona de otra forma. La quiero ver. Padre, ayúdame. Y al final, si eres persistente en esa forma de ver, en esa idea, la vas a ver de otra forma. La vas a ver de otra forma. Estoy seguro de ello. Yo no soy diferente a ti. Y conozco muchas personas que también lo hacen. Ahora, como te quedes solamente en lo que tu SAR de ese 0,00005% te muestra, que es justamente lo que tú no te has permitido ser, de ahí lo que te va a entrar ganas es justamente de lo que dice la palabra corregir según el ego, de acusar al de fuera, porque él ha cometido un castigo, porque él ha cometido un error gravísimo y mi error es pequeño, porque yo soy diferente. Así es. Dice, el último párrafo, dice, la corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Ese es el de arriba. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja, pues, la corrección en manos de la mente, que está unida y que opera cual una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya y no algo parte de lo que su dador conserva precisamente porque es una función que se ha compartido. En su aceptación de esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas, y cada uno de vosotros perdona al otro, a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Voy a leer eso otra vez, dice, en su aceptación de esta función, dice, he aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya y no algo aparte de lo que su dador conserva precisamente porque es una función que se ha compartido. En su aceptación de esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas. Y cada uno de vosotros perdona al otro a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Un curso de milagros dice que aquello que quieras preservar en tu vida, porque sea valioso, la única forma que tienes de hacerlo es compartiéndolo. Compartiéndolo. Y los seres humanos somos seres que estamos compartiendo constantemente. Constantemente estamos compartiendo.
La pregunta es, ¿qué es lo que compartes? ¿Compartes ideas desde esa parte mental miedosa, que no es real, que no se siente ahí, que no es verdad todo lo que percibe? ¿O lo compartes desde realmente esa unión, ese ser libre, ese abundante, que es responsable de todo lo que vive? ¿De dónde estás compartiendo todas tus ideas? Pues aquello que das será aquello que eres, aquello que confirmas. Por eso, cuando perdonas al otro, tal y como dice un curso milagro en el último párrafo, cuando te das cuenta de que estás perdonando al otro, que lo estás aceptando, que lo estás amando porque lo estás aceptando tal y como sea, es imposible que te sientas mal, es imposible que te sientas incompleto, es imposible que te sientas vacío, es imposible que te sientas insuficiente. Te vas a sentir, vas a conectar con el ser auténtico que eres, y no te digo del cuerpo, sino el ser que tiene a cargo ese cuerpo. Porque parecerá que estarás perdonándolo a él, pero te estás perdonando a ti. Porque aquello que das es lo que va a configurar la persona que eres. Y qué bonito es eso. Qué bonito es eso. Chicos, deciros además que tenemos un grupo que se llama el Grupo Desvelo. Justamente de eso, es desvelar, ¿no? De quitarnos un poquito ese velo que hace que parezca que lo de fuera sea separado y no tiene nada que ver conmigo. Y es que todo lo que ves en tu vida, todo lo que ves desde que sales de tu casa hasta que te vuelves a acostar, tiene que ver contigo. Hasta incluso lo que sueña que estás dormido, ¿no? Y en ese grupo nosotros nos reunimos todos los sábados y hacemos una videollamada en Zoom completamente gratuita y conversamos. Tenemos ese tipo de conversación y nos ayuda mucho, nos aporta mucho porque es como que nos ayuda también a calibrar esta energía, esta forma de ver, esta forma de pensar, incluso los fines de semana, ¿no? Y se disfrutan más. Así que si estás viendo este vídeo y crees que te puede interesar, te invito a que en comentarios me mandes un mensaje, me digas, Mati, quiero entrar en ese grupo, te envío el enlace y nos vemos dentro. Ha sido un placer, nos vemos mañana con otro capítulo de Un Curso de Milagros. ¡Chao!